Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar informativo sobre el Registro Nacional de Emisiones. Mi nombre es Adriana Paredes, soy colaboradora de Sustentablemente. Bueno, ¿quiénes somos Sustentablemente? Somos un grupo de especialistas en temas ambientales y sociales enfocados en incrementar la competitividad y rentabilidad de nuestros clientes mediante el desarrollo de habilidades y estrategias basadas en la sustentabilidad. El día de hoy nos acompaña mi compañero Edsel Huizar, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en temas de medio ambiente y sustentabilidad. Ha colaborado tanto con el sector público como con el sector privado, nacional e internacional. Es uno de nuestros expertos en proyectos de diseño de estrategias de sustentabilidad, cumplimiento legal ambiental, gestión de residuos sólidos y gases de efecto invernadero. Ha incursionado también en el ámbito de cambio climático, siendo líder de proyectos para la elaboración de inventarios organizacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, así como las verificaciones de inventarios y proyectos de gestión integral de residuos. Es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en ingeniería ambiental, acreditado como líder verificador de gases de efecto invernadero a nivel nacional e internacional y consultor de responsabilidad social empresarial. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, webinars, workshops y entrenamientos como conferencista y capacitador en programas de medio ambiente y sustentabilidad, así como de desarrollo personal y profesional. Así que, sin más preámbulo, le cedo los micrófonos para que nos comparta este webinar. Bienvenidos. Hola, muchas gracias Adriana. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, como bien lo saben, hoy vamos a platicar un poquito sobre el Registro Nacional de Emisiones. El Registro Nacional de Emisiones, pues bueno, es un tema muy particular, pero me gustaría empezar desde el principio, ¿no? Desde estos temas, ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? ¿Cuáles son los compromisos que ha adquirido México ante el cambio climático? ¿Cuál es la legislación ambiental aplicable en México? Y ya para entrar de lleno en lo que es el Registro Nacional de Emisiones y todas sus características. Vamos a empezar pues con qué es el cambio climático. Bueno, antes de empezar, como les mencionaba Adriana, si tienen preguntas, por ahí levanten la mano, pregunten. Si no, de todas maneras, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pero adelante, también pueden ir preguntando al mismo tiempo. Vamos a empezar por esta gran pregunta. ¿Qué es el cambio climático? En la actualidad está sonando mucho. Hemos escuchado mucho el cambio climático. Pero exactamente qué es. El cambio climático, como su nombre lo dice y nos hace intuirlo, es cualquier modificación meteorológica que tenga el planeta, ¿no? Entonces, no es nada más lo que siempre hemos pensado, ¿no? Que va a subir la temperatura por el cambio climático. Sí, ese es uno de los efectos, pero también el que haya más lluvias o menos lluvias, o el que la temperatura baje mucho más, también es parte del cambio climático, ¿no? Es cualquier alteración en el clima del planeta. Eso es el cambio climático. En esta gráfica podemos ver cómo a través de los años, desde 1851, que se ha venido registrando la temperatura promedio mensual, hasta 2020 han ido incrementándose las temperaturas, ya llegando a aumentar más de 1.5 grados el promedio. Esto, pues a lo mejor no suena muy poquito, ¿no? 1.5 grados, pues en la playa voy y sube más, ¿no? Pues sí, pero a nivel mundial no. A nivel mundial 1.5 grados es demasiado, es muchísimo, muchísima variación. Hay muchos cambios muy importantes. ¿Qué nos traerían estos cambios? Pues lo que siempre pensamos luego es la desaparición de glaciares, ¿no? Van a desaparecer los glaciares, va a haber ondas de calor en todo el planeta, va a aumentar el nivel del mar, va a haber sequías, ¿no? Eso es como que lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de cambio climático. Pero ¿esto qué nos trae? Nos trae pues de entrada una destrucción de ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas como los conocemos van a cambiar, por lo tanto, bueno, cambiarían si no hacemos nada y bueno, se destruirían estos ecosistemas. ¿Qué llevaría eso? Pues a la extinción de muchas especies, de muchas especies, ¿no? O si no se extinguen, se van a empezar a desplazar, se van a mover de un lado a otro, se van a cambiar de hábitats. Y no solo las especies animales, sino también los humanos, ¿no? Las ciudades, las
sobre todo las costeras, ¿no? Donde hay temperaturas de por sí ya extremas, pues van a ser todavía más extremas. Entonces va a haber mucho desplazamiento de poblaciones. ¿Y qué nos va a traer esto? Tanto este desplazamiento, tanto de humanos como de animales, nos va a traer también enfermedades, ¿no? Nos va a traer enfermedades provocadas por estos cambios de temperatura, provocadas por estos cambios de especies en las zonas, ¿no? Y obviamente también nos va a traer inestabilidad económica, ¿no? Pues el cambio de economías en cada una de las zonas, de las regiones, el cambio de actividades, etcétera, pues bueno, va a haber y habría una inestabilidad económica, y bueno, ya en un caso muy extremo, pues bueno, incluso hasta guerra, ¿no? Que es lo que algunos de los efectos que nos pudiera traer el cambio climático. ¿Sale? Y ya se están viendo, los hemos estado viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Vemos por ahí que hay ya el famoso deshielo de los polos, mucha migración de muchas especies, ¿no? Ballenas, de orcas, incluso de aves, de insectos, que han cambiado sus patrones de migración precisamente para buscar lugares más fríos, más adecuados para ellos, ¿no? Y en México no se diga, en México también hemos tenido estos efectos, ¿no? Hace poco, en 2022, en 2021, se declaró extinto este glaciar del Iztaccíhuatl. Un glaciar es, en teoría, una parte, un hielo que no se derrite jamás, ¿no? Y pues bueno, ya lo logramos, ya lo derretimos, estaba en el Iztaccíhuatl, y pues ya no va a volver a formarse, ¿no? Lo vimos el año pasado, sí, ahora sí en 2022, ¿no? Todo el tema que hubo de sequía en Monterrey, ¿no? Un tema, pues sí, muy, muy, muy grave que hubo ya en Monterrey, ¿no? Ha habido sequías sobre todo en zonas rurales, pero el que ya haya sido en una zona urbana tan importante como Monterrey llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces creo que sí también fue un gran foco rojo, ¿no? Que se prendió. Y bueno, no hablemos del pasado, hablemos del mes, hace 2 meses, del mes de julio, que México vivió el mes de julio más cálido de toda la historia, ¿no? Desde hace 82 años no se registraban temperaturas tan altas en México, en todo México. Entonces, pues, y esto no es nada más en México, ¿no? Julio fue el mes más cálido en todo el planeta, ¿sale? Entonces, ya estamos viendo estos cambios en el clima, ya estamos viendo este cambio climático, pero bueno, vamos a ver qué lo provoca, ¿no? ¿Qué provoca el cambio climático? Aquí hay que entender dos conceptos que a veces se confunden mucho, que es el efecto invernadero y el calentamiento global. Los dos producen el calentamiento global. Sin embargo, el efecto invernadero es un efecto natural, la naturaleza lo produce, mantiene la vida en el planeta. ¿Por qué? Porque como vemos en el dibujo, en la figura, la energía solar entra al planeta, choca con la Tierra y trata de salir. Sin embargo, la atmósfera, lo que es la troposfera, la estratosfera, lo contienen y no permiten que salga todo el calor, pero sí sale cierta cantidad de calor, de rayos ultravioleta, etc. Entonces, esto es natural. Si no tuviéramos atmósfera, si no hubiera este efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería de menos no sé cuántos grados centígrados, ¿no? O sea, sería muy fría la Tierra, que es lo que pasa en otros planetas, ¿no? Que no tiene atmósfera. Sin embargo, el calentamiento global ya no es natural. El calentamiento global es lo mismo, pero por los gases que nosotros generamos, las actividades humanas generan, ¿sale? Entonces el efecto invernadero es natural, lo generan los árboles, las erupciones volcánicas, los animales, las heces de los animales, ¿no? Pero el calentamiento global ya lo generamos nosotros, ¿no? Con la tala ilegal, la combustión de los combustibles fósiles, con actividades extensivas como son la ganadería, ¿no? Entonces, esto ya es el exceso de gases de efecto invernadero que nosotros generamos como humanos, que hacen que haya un exceso
de estos gases en la atmósfera y entonces que ya no salga la cantidad de rayos o de energía solar que debería de estar. Entonces hay más rayos, hay más energía solar, lo cual pues eleva la temperatura de la Tierra. Esto es el calentamiento global. Esto es lo que hacen los gases de efecto invernadero. Entonces no son malos, son buenos, son naturales. Sin embargo, el que nosotros los estemos generando en una cantidad excesiva es lo que está produciendo este calentamiento global. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Pues bueno, existen varios gases de efecto invernadero. Los principales, los más conocidos, son el CO2, el dióxido de carbono, el N2O, el óxido nitroso, el CH4, el metano. Son los más famosos de todos. Principalmente el dióxido de carbono, ¿no? Y principalmente estos tres, se generan, se emiten cuando hay una combustión de combustibles fósiles. ¿Sale? Entonces, en cualquier cosa estamos generando este tipo de gas de efecto invernadero en nuestros coches, en el boiler, en la estufa, ¿no? En la industria, no se diga, en calderas, calentadores, hornos, ¿no? Ahí estamos generando todo el tiempo este tipo de emisiones de gas de efecto invernadero. Y bueno, aquí tengo también anotado lo que es el carbono negro. El carbono negro no es un gas, más bien es una partícula que también se genera en la combustión de recursos fósiles. Sin embargo, bueno, para la semana también está incluida dentro de estos términos, ¿sale? También el metano es otro gas muy importante. ¿Por qué? Porque es el gas que, bien sabemos nosotros, se genera en la descomposición, ¿no? En la descomposición de alimentos, en la descomposición de heces fecales de los animales, y también a nivel industrial, en los tratamientos de agua residual, ¿sale? Entonces ahí también tenemos generación de metano, uno de los gases de efecto invernadero. Y tenemos aquí abajo lo que son los hidrofluorocarbonos o los gases fluorados, ¿no? Tenemos una clasificación bastante amplia que son los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, ¿no? Que en general todos estos trabalenguas son básicamente gases que se utilizan sobre todo en equipos de refrigeración, de aires acondicionados, refrigeradores, congeladores, etcétera, ¿no? Todos estos gases se utilizan en este tipo de equipos y cuando hay alguna fuga en el equipo es cuando se emiten estos gases, ¿sale? Y estos gases que creen son todavía más impactantes que los otros que les mencionaba, ¿sale? Y hay dos gases en particular que también son muy importantes, que son parte de los gases fluorados, que son el hexafluoruro de azufre, o SF6, y el trifluoruro de nitrógeno. Perdón. Y estos dos son muy utilizados en la industria eléctrica y en la electrónica. El hexafluoruro de azufre se utiliza mucho en lo que son transformadores, los transformadores como aislante. Y bueno, ahorita ya hay pues bueno, estudios en los que se está tratando de cambiar este compuesto, porque la fuga de un poquito de este gas equivale a muchísimo, a que se emitieran muchísimos gases de efecto invernadero, muchísimos CO2, ¿sale? Y el otro, el F3, el trifluoruro de nitrógeno, es un gas que se utiliza mucho en la electrónica, sobre todo para lo que son las pantallas, ¿no? Bueno, todo lo que son microcircuitos, ahí los utiliza para limpieza de microcircuitos, para mantener ambientes estériles durante la fabricación de los microcircuitos. En paneles solares también se utiliza este gas y también es súper impactante, ¿no? Para hacer una comparación y entrando ya un poquito en lo que son los gases de efecto invernadero, más técnicamente hablando, para poder medirlos, nosotros los medimos en CO2 equivalente, dióxido de carbono equivalente, ¿sale? Entonces consideramos el dióxido de carbono como si el dióxido de carbono fuera una unidad, ¿no? Como si nuestra unidad fuera emitir 1 kilogramo de dióxido de carbono.
Y de ahí medimos o comparamos el efecto de los demás. ¿Qué tanto dióxido de carbono equivale si yo emito 1 kilo de metano, por ejemplo, ¿no? Bueno, si emito 1 kilo de metano es como si yo emitiera 28 kilos de CO2, de dióxido de carbono. Pero si yo emito 1 kilo de óxido nitroso, es como si yo emitiera 265 kilos de CO2. Ahora imagínense, dimensionen lo que son estos otros dos gases que les mencionaba. El más impactante es el hexafluoruro de azufre. Este llega a impactar 1 kilo de hexafluoruro de azufre, impacta como si emitiéramos 22,000 kilos de dióxido de carbono. ¿Sale? Entonces, por eso son muy importantes estos gases, por eso hay que saber la importancia de ellos. Por ejemplo, en lo que son los gases fluorados para los equipos de refrigeración, ya hay sustitutos, ya hay gases que impactan menos que los que se usaban antes, ¿no? Antes, por ejemplo, era muy famoso el R22, ¿no? Que impactaba más o menos 1700 veces o 1700 kilos de CO2. Bueno, ya se está sustituyendo con otros, ¿no? Por ejemplo, el R410, etcétera, que impactan ya mucho menos. ¿Sale? Entonces, bueno, estos son los gases. Vamos a entrar un poquito más a detalle más adelante. Pero bueno, estos son presentándoles lo que son los gases de efecto invernadero para que todos estemos en el mismo canal. ¿Sale? Y bueno, ahora sí vamos a ver México. México, ¿qué compromisos ha hecho ante el cambio climático? Para eso, pues bueno, vamos a ver qué impacto tiene México. ¿Sale? Las emisiones de México. Este es el inventario nacional que se publicó en 2015. Es el último inventario nacional que salió. Y aquí podemos ver cómo las emisiones totales de México como país son de 700 megatoneladas de CO2. Es decir, 700 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y podemos ver que los principales sectores que emiten gases de efecto invernadero es transporte e industria de la energía. ¿Sale? La energía y transporte son los principales. Después ya tenemos manufactura, tenemos, por ejemplo, también procesos productivos, procesos industriales, que están ahí marcados como IPPU. Tenemos el ganado, lo que les mencionaba, también la agropecuaria, pues impacta mucho, porque pues, es un volumen muy grande lo que se maneja de cabezas de ganado, y pues bueno, es una gran emisión de metano la que se genera ahí. Entonces, bueno, dando este contexto, a nivel mundial, México representa el 1.4% de las emisiones totales a nivel mundial. No suena mucho, 1.4 dices, bueno, no es mucho, es muy poquito. Sí, pero somos el lugar número 12 a nivel mundial. O sea, solo 11 países emiten más emisiones que nosotros dos. Y bueno, aquí la gran consideración, es que si consideramos que China, Estados Unidos y la India emiten prácticamente el 50% de las emisiones del mundo, pues bueno, ya nos deja más o menos a otros 8 o 9 países que emiten un poco más que México, ¿no? Pero bueno, sí es relativamente poco lo que emite México, pero bueno, también México se ha comprometido y está en este actuar por reducir las emisiones que México genera. En ese sentido, México emitió este compromiso a nivel internacional durante la COP21 en París en 2015, en el cual dijo, bueno, México se va a comprometer a reducir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. En 2020 lo ratificó y dijo, sí, vamos a reducir en un 22% las emisiones de GI para 2030. Haciendo más o menos una proyección, se hizo una proyección en ese momento, y se calculó que la reducción debería ser de 210 megatoneladas de CO2. Es decir, si se dan cuenta, en este momento estamos más o menos aquí, en 792, les mencionaba que estamos en 700 millones, de toneladas en 2015. Este es el cálculo que se hizo para 2020. Y si no se hiciera nada, en 2030 tendríamos 973 megatoneladas de CO2 equivalente.
La intención de México es reducirlas a 762 megatoneladas, que lleguemos allá, ¿sale? Pero ¿qué creen? Que ya el año pasado, 2022, en la COP27 en Egipto, México aumentó su meta y la aumentó del 22 al 35%. Dijo, no, ahora vamos a poner la meta del 35% de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030. Y ya estamos a 2023, faltan 7 años, menos de 7 años para 2030. Entonces, bueno, vamos a esperar que sí se cumpla esta meta de mitigación. ¿Sale? ¿Y cómo lo está haciendo México? Bueno, México empezó entonces a hacer una legislación, desde antes, a hacer una legislación ambiental en materia de cambio climático. En 2012 entra en vigor la Ley General de Cambio Climático. Fue la segunda a nivel mundial, la segunda Ley General de Cambio Climático a nivel mundial, cosa de lo que México está muy orgulloso. Y de ahí empezaron todas las iniciativas, todas las reformas a nivel nacional para poder hacer algo al respecto, ¿no? Del cambio climático. En 2014 surge el reglamento del Registro Nacional de Emisiones, que es lo que nos atañe ahorita. En marzo de 2015 inicia la obligación de reportar nuestros gases de efecto invernadero en el Registro Nacional de Emisiones, o mejor conocido como RENE. También continuó en 2017, empezó la obligación de verificar este reporte. En 2019 se publica las bases del sistema de comercio de emisiones, y en 2021 arrancó la fase de prueba del sistema de comercio de emisiones, que aún estamos en esta fase de prueba del sistema de comercio de emisiones. ¿Sale? Esta es la legislación que se ha generado, no quiero ahondar mucho en ella para darle más tiempo a lo que es el RENE, y vamos justo a él, ¿no? ¿Qué es el RENE, el Registro Nacional de Emisiones? ¿Qué es esto? Es un instrumento de política pública que publicó la Semarnat, elaboró la Semarnat. ¿Y qué busca? Busca establecer la obligación de reportar, de que todas las empresas reporten, y la Semarnat puede recopilar toda la información de las emisiones de gases de efecto invernadero de la mayoría de las empresas. ¿Esto para qué? Bueno, con el objetivo de dar trazabilidad a estas emisiones, saber dónde vienen, como lo vimos en el inventario nacional, evaluar las tendencias y establecer estrategias nacionales de reducción de emisiones. Es decir, si no lo mides, no lo puedes controlar. Entonces, este Registro Nacional de Emisiones empezó como eso, como un sistema de control, de medición para comenzar con el control de las emisiones. Y a partir de esta información es que se ha trabajado y, por ejemplo, surgió el sistema de comercio de emisiones. Bueno, ahorita no lo vamos a tocar, pero es otro programa que también impacta el tema de cambio climático en México. Y ya entrando en el RENE, en el Registro Nacional de Emisiones, pues vamos a ver quién está obligado a reportar sus emisiones. Entonces muchas veces nos han preguntado, oye, pero ¿sí me toca o no me toca? ¿Estoy obligado o no estoy obligado a reportar en el RENE? Bueno, pues para estar obligado tenemos que hacer establecimiento sujeto a reporte de acuerdo a como lo establece el reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones. Mejor conocido como el RENE, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy sujeto a reporte o no? Si estoy obligado a reporte o no. Bueno, primero tengo que cumplir el primer requisito. Estoy en los sectores, mi empresa está en los sectores de energía, industria, transporte, residuos, agricultura o comercio y servicios. Si sí estoy en alguno de esos sectores, entonces posiblemente tenga que reportar. Ya tengo una palomita. La otra consideración, el otro requisito es que emita más de 25,000 toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tengo que contabilizarlo, tengo que hacer mis cálculos para saber si emito más de 25,000 toneladas. Entonces, si le puse palomita, si estoy en uno de estos 6 sectores, ya hice mis cálculos y si emito más de 25,000 toneladas de CO2, entonces sí estoy obligado a hacer mi reporte de emisiones cada año en el RENE. ¿Sale? Entonces todos estos establecimientos están sujetos a reporte. Vamos a ver
un poquito más cómo se dividen estos sectores. Se dividen en subsectores. Esto lo marca el artículo 3 del RENE. Vemos el sector energía, el sector transporte, el sector industrial, el sector agropecuario, el sector residuos y el sector comercio y servicios. Como podemos ver, tiene una serie de subsectores que están considerados como aquellos que sí deben de reportar ante el RENE. Y el artículo 4 nos marca las actividades, es decir, todavía lo divide más, lo desglosa más. Cada uno de estos subsectores lo desglosa en actividades que sí están consideradas como aquellas que deben de reportar en el RENE, ¿sale? No las desglosamos aquí, pues son muchísimas, son una cantidad enorme de actividades. Pero bueno, lo importante es revisar primero si estoy en estos sectores y subsectores. Si emito más de 25,000 toneladas, entonces sí estoy obligado a reportar en el RENE. ¿Y qué debo reportar? Bueno, pues la pregunta suena lógica, ¿no? ¿Qué debo reportar? Pues los gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, claro. Pero para ser más claros, son las emisiones anuales de estos compuestos y gases de efecto invernadero en toneladas de CO2 equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Primer punto, que es de todo el año. ¿Sale? Tengo que hacer la contabilidad de todo mi año anterior, de todos mis gases de efecto invernadero, convertidos a toneladas de CO2 equivalente. Para hacerlo un poco más claro, ¿qué debo reportar? Bueno, ya la normatividad nos dice, bueno, tienes que reportar tus emisiones directas y tus emisiones indirectas. ¿Cuáles son estas? Las emisiones directas son todas aquellas que se generan directamente para elaborar o durante mi proceso productivo, o de mis actividades de comercio o mis actividades de servicios. ¿Sale? Personas que yo directamente, o mi empresa directamente genera. Por ejemplo, pues calderas, todos mis equipos fijos, ¿no? Todos mis vehículos, todos mis equipos de refrigeración, ¿no? Todo lo que está en mis instalaciones y todo lo que sale, ¿no? También vehículos, camiones, etc. Y el alcance 2 se considera como aquellas emisiones que se generan para que yo pueda trabajar, ¿sale? Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, únicamente lo que son energía eléctrica y energía térmica, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo consumo energía térmica. Si yo no consumiera energía eléctrica, no se generarían esas emisiones. Si yo consumo energía térmica, se están generando emisiones en otra empresa, en otro lado, ¿sale? Entonces esas sí las tengo que considerar yo dentro de mi alcance, dentro de mis emisiones. Hay otro alcance que se le llama otras indirectas, o alcance 3 en algunos otros programas, que son todas aquellas de mis otros proveedores, ¿sale? Mis proveedores de logística, mis proveedores de materias primas, de viajes, etc. Y también todo lo de mis consumidores, ¿sale? Todo lo que ya pasó afuera una vez que entregué o salió mi producto o mi servicio, también, ¿no? Todas las emisiones por el uso de mi producto o por distribuir mi producto, ese es otro, ¿sale? Esas ya no entran, solo las que yo tengo una injerencia más directa, ¿no? Que se generan dentro de mi empresa o que son de mi consumo de energía eléctrica o de mi consumo de energía térmica, ¿de acuerdo? Para verlo un poquito más claro todavía, esta es una imagen que comparte la Semarnat, ¿no? Son las emisiones directas, son las que están en mis instalaciones. Las emisiones indirectas son aquellas de energía y energía eléctrica y energía térmica. Y las indirectas, pues son todo lo demás. Todo lo que está fuera de estas dos sistemas. Y si los desglosamos todavía más, las emisiones directas se dividen en fijas y móviles. Fijas son todos aquellos equipos que generan energía, electricidad, energía térmica, ¿sale? O que generan algo que están en algún proceso industrial, por ejemplo, la producción de cemento, la producción de vidrio, la producción de aluminio, etc. Y las móviles, pues bueno, todos los combustibles fósiles en camiones, vehículos, incluso montacargas, etc.
¿Sale? Y como emisiones indirectas, pues bueno, estas no tienen mucho que analizarle ni desglosar, simplemente todo lo que consumamos como energía térmica o como energía eléctrica. ¿De acuerdo? Y también, muy importante, ¿cuándo debo de reportar yo mis emisiones? ¿Las debo de reportar yo en algún periodo específico? Sí. Justamente el RENE nos indica de marzo a junio es el periodo de reporte en la COA. En este periodo nosotros tenemos que hacer este reporte de nuestras emisiones, si somos sujetos a reporte. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Cada año. Esta es una obligación anual que está establecida justo en el artículo 12 del RENE. Y una vez que ya tenemos nuestro reporte, también estamos obligados a cada 3 años realizar la verificación de este reporte. Este reporte, pues tenemos que buscar a un organismo de verificación acreditado por la EMA y por Profetpa para que nos pueda hacer una verificación y nosotros podamos presentar ante la Semarnat el dictamen que nos emitan. Esto es de julio hasta el 30 de noviembre. Aquí lo pongo a propósito como presentación del dictamen. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi reporte y mi verificación en el mismo periodo. Disculpen. Listo, gracias. Les mencionaba, yo puedo hacer mi reporte, mi verificación en el periodo de marzo a junio, no hay ningún problema. Lo que sí debo hacer es presentar este dictamen antes del 30 de noviembre ante la Semarnat. ¿De acuerdo? Y este dictamen lo tengo que entregar, que presentar cada 3 años. ¿De acuerdo? Perdón. Listo. Y bueno, para ser todavía más claros, también el RENE maneja estos periodos de verificación. No es que todas las empresas lo hagan al mismo tiempo, verifiquen al mismo tiempo, ni que lo haga yo cuando yo quiera, sino que está establecido cuándo se debe hacer de acuerdo al volumen de emisión que yo tengo, que mi empresa tiene. Entonces, si vemos aquí, inició en 2017 la verificación del reporte de 2016 con las empresas que emiten más de 1 millón de toneladas de CO2 equivalente. Posteriormente, el 2018, fueron aquellas que emitieron entre 100.000 toneladas y 1 millón de toneladas. Y posteriormente, el 2019, aquellas que emitieron más de 25.000 y menos de 100.000. Y así se continúa cada 3 años, ¿no? Por ejemplo, este año le toca a aquellas empresas que emiten más de 1 millón de toneladas de CO2 equivalente. Y el próximo año les tocará a aquellas que emiten más de 100.000 toneladas de CO2 equivalente. ¿Sale? No sé si hay por ahí alguna duda todavía. No hay dudas en el chat. Al parecer no. Gracias. Y ahora sí viene lo interesante. ¿Qué pasa si no reporto? Híjole. Pues sí hay sanciones ya establecidas. Están establecidas en la Ley General de Cambio Climático, en los artículos 114 y 115. El cual nos dice, bueno, si no entregas la información, si no presentas estos documentos, pues vas a tener, en el plazo señalado, vas a tener una multa o podrías ser acreedor a una multa entre 500 y 3,000 veces el salario mínimo, ¿sale? Y si lo entregaste, pero la información que proporcionaste fue falsa, entonces la multa podría ser de entre 3,000 y 10,000 veces el salario mínimo. Y bueno, por ahí hay una leyenda en este mismo artículo 115 que dicen que en caso de reincidencia, en este caso de falsedad de información, la multa podrá ser hasta de 3 veces del monto original que se impuso, ¿sale? Entonces si hay sanciones, son sanciones considerables, ¿no? No es nada bajita una multa de 10,000
10,000 veces el salario mínimo, ¿sale? Entonces, pues, bueno, hay que prevenir, no hay que dejarlo en saco roto, hay que atender esta obligación establecida por la Semarnat para poder evitar estas multas, ¿sale? Y bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para cumplir, no? Si yo quiero cumplir, pues bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar mi sector y subsector. Si sí estoy en alguno de los que menciona el artículo 3 del RENE, bueno, entonces ya tengo una palomita. Y si haciendo mi cálculo, bueno, vamos por pasos, ¿no? Ya ubiqué mi sector y subsector, me pongo una palomita. Identifico mis fuentes de emisión. Bueno, yo tengo hornos, tengo calderas, tengo refrigeradores, tengo una planta de tratamiento de aguas residuales, tengo vehículos, tengo consumo de energía eléctrica. Incluso hay empresas que únicamente por el consumo de energía eléctrica rebasan las 25,000 toneladas. Por ejemplo, principalmente el sector comercio o el sector servicios, ¿no? Esos sectores, su principal materia prima, por decirlo así, o su principal consumo es en energía eléctrica. Entonces, imagínense el volumen de energía que tienen no sé cuántas sucursales. Entonces, por simple energía eléctrica, ya están obligados a presentar este reporte ante la Semarnat. Entonces tengo que identificar mis fuentes de emisión. Ya que identifiqué mis fuentes de emisión, bueno, entonces voy y recopilo todos los datos de actividad. Oye, ¿cuánto es mi consumo de gasolina al año? ¿Cuánto es mi consumo de energía eléctrica al año? ¿Cuánto es mi consumo de gases refrigerantes al año? Recopilo todos mis datos de actividad del año anterior. Y hago mi cálculo de emisiones. Ya que hice mi cálculo de emisiones, ya puedo decir, bueno, ¿tengo más de 25,000 toneladas o no? Si sí las tengo, entonces, palomita, sí me toca hacer mi reporte. Hago mi inventario. ¿Qué es un inventario? Un inventario es un paso previo al reporte. El inventario es el documento en donde yo enlisto todas mis fuentes, hago el desglose de fuentes, cuánto emite cada una de las fuentes, las consideraciones que hice, mi metodología de cálculo. Es como una especie de informe. Y una vez que ya tengo pues mis dos palomitas de que sí soy de alguno de esos sectores y sí emito más de 25,000 toneladas, entonces pues bueno, hago mi reporte en el RENE, ¿sale? ¿En dónde tengo que reportar? En la COA. ¿Cuándo? Recordamos entre marzo y junio de cada año. ¿Cada cuándo lo tengo que hacer? Cada año, ¿sale? Y una vez que ya estoy haciendo esto, de que ya estoy haciendo mi reporte, entonces ya tengo que hacer mi verificación cuando me corresponda. Si tengo 100,000 toneladas, 1,000,000 de toneladas, por ejemplo, me toca este año 2023, ¿no? Si tengo más de 100,000, en 2024 me preparo para hacerla. ¿Sale? Algo bien importante que por ahí nos han preguntado mucho. Oye, ¿qué pasa si yo apenas me acabo de dar cuenta de que sí tengo que reportar? Apenas reporté 2022 y no he reportado, pero nada más emito 30,000 toneladas, ¿no? Pues me tocaría hasta 2025 mi verificación, de acuerdo al RENE, ¿no? Sí, es correcto. Pero, ¿qué crees? Que ya incumpliste desde 2019, ya incumpliste la verificación de 2019, la verificación de 2022, que fue el año pasado. Entonces ya estás en incumplimiento. Entonces, bueno, lo que incluso nos ha sugerido la misma semana es hagan la verificación, es mejor hacer la verificación extemporánea a no tener la verificación, ¿no? Las multas son más fuertes si no la tienes a que si sí la tienes. Aunque sea extemporánea, ¿no? Entonces, bueno, eso es también algo que muchas veces nos han preguntado. Y bueno, es como algo importante aclarar, ¿no? Y bueno, ya la siguiente ya la haces en el periodo correspondiente, ¿no? En 2025 ya haces tu siguiente verificación. Y bueno, ¿para qué lo hago, no? ¿Cuáles son los beneficios de hacer mi inventario de GEI? Bueno, pues primero que nada, pues empezamos con la cultura organizacional sobre el cambio climático, ¿no? Ahorita es muy importante
o mostrar esta preocupación a todo el público, a todos nuestras partes interesadas, a todos nuestros públicos, que somos una empresa responsable, que somos una empresa que se preocupa por el medio ambiente, y obviamente el cambio climático es una de estas preocupaciones. Entonces genera una cultura organizacional que impacta a nuestros colaboradores internamente y también a nuestro público general, ¿sale? Entonces esto se ve, ¿no? Si alguien no lo hace, pues se ve como que pues no le importa o qué pasó, ¿no? Después, pues bueno, si yo hago mi inventario, puedo identificar si estoy obligado o no a reportar en la COA. Esto pues me haría cumplir con la legislación en materia de emisiones a la atmósfera. Me evito multas y sanciones por parte de la autoridad. Y bueno, algo muy básico, conozco las emisiones de mi organización, ¿no? ¿Para qué me va a servir conocer estas emisiones de mi organización? Pues para identificar áreas de oportunidad, para reducirlas. ¿Y qué me va a traer a reducir emisiones o buscar estas áreas donde pueda reducir mis emisiones? Que recordemos, las emisiones van muy de la mano con mis consumos. Entonces, si yo identifico dónde tengo áreas de oportunidad de reducción de consumos, pues voy a optimizar procesos, voy a optimizar recursos, ¿sale? Y bueno, ya más allá, puedo hacer declaraciones de estas emisiones en reportes públicos, ya sean reportes de sustentabilidad, incluso reportes nada más publicitarios, ¿no? Y sobre todo cuando empiezo a hacer reducciones, esto se vuelve más importante, ¿no? Se vuelve un punto extra para la imagen de la empresa. Oye, esta empresa está reduciendo sus emisiones. Hay empresas que ya hasta están firmando o publicando que van a hacerse neutras en carbono, o sea, la palabra, neutras en carbono, ¿no? Llegar a ser neutras en carbono, es decir, no emitir, bueno, no emitir o compensar las emisiones que emiten, ¿sale? Y esto pues se ve muy bien en la comunidad, ¿no? Se ve muy bien tanto internamente como externamente. Y bueno, esto nos permite participar también en otros programas de gas de efecto invernadero, ¿no? Como lo son los mercados de carbono, que algunos son voluntarios, otros son como el sistema de comercio, son obligatorios. Como ahorita también algunos otros programas estatales que han salido, estos ya son más impositivos, ¿no? Ya los impuestos estatales, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estados como Querétaro, Yucatán, Querétaro, Yucatán, Zacatecas, Durango, Estado de México, que ya están haciendo, y Guanajuato, que ya están haciendo un cobro de un impuesto por la emisión de gases de efecto invernadero en las empresas, en las instalaciones que están en su estado, ¿sale? Entonces también es bien importante tener estos datos, ¿no? Para poder, pues, también cumplir ahí, ¿no? No solamente cumplir con la obligación federal, sino también con la obligación estatal. ¿Sale? Entonces es muy, muy importante hacer este tipo de inventarios, de saber, de conocer, de empezar a medir, así como lo mencionábamos, ¿no? Si no lo mido, no lo puedo controlar, y si no lo puedo controlar, no lo puedo mejorar. Entonces, esto también es como un paso a que lo hagamos, ¿no? ¿Y a qué los invitamos? Los invitamos a que empiecen a identificar si son obligados, si no son obligados. ¿Cómo lo puedo saber? Haciendo un inventario, ¿no? Sustentablemente, y si me dan, podemos apoyarlos con mucho gusto. También los invitamos a lo mejor aquí hay algunos que son personas que son consultores y que sus empresas no saben si están obligadas, ¿no? Bueno, pues podemos apoyarlos en saber si están obligadas o no, ¿no? Ya sabemos en qué tenemos que fijarnos para saber si nuestros clientes están obligados a presentar este reporte, ¿no? También pues podemos empezar a ver qué otras cosas podemos hacer con estos reportes. Por ejemplo, entrar a otros programas, entrar a compromisos internacionales como la neutralidad en carbono, ¿no? Entonces los invitamos a esto, a reflexionar, a hacer su propio ejercicio de inventario, de empezar a llevar sus registros, aunque no estén obligados, también los invitamos. Porque no sabemos en un futuro cómo va a estar la legislación, cómo va a estar las tendencias con pues sí, problema a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, que es el cambio climático. Entonces, pues bueno,
dicho todo esto, dejamos un espacio para las preguntas y respuestas. Entonces, no sé si gusten, alguien tenga alguna pregunta, alguna duda que quiera que les aclaremos. Este es un tema muy interesante, por ahí ha habido confusión con este tema, pero depende cómo sea esta relación. Existen dos opciones. Una, que el proveedor que nosotros contratamos esté conectado a la red nacional de distribución de CFE. Por ejemplo, yo tengo un contrato con una empresa de generación de energía eólica, pero yo estoy aquí en la Ciudad de México y ellos están en Tamaulipas, ¿no? Por ejemplo. Obviamente no hay un cable directo de ellos hacia mí, sino que la empresa genera la energía ya en Tamaulipas, se conecta a la red de distribución nacional, que es propiedad de CFE, y pues ahí se distribuye, ¿no? Se reparte, y a mí me conecta, CFE me conecta, más bien yo estoy conectado a la red de CFE, donde ya me llega el cable de CFE hacia mi medidor, incluso mi medidor es de CFE, aunque me llega mi facturación por parte del otro proveedor y me llega luego la diferencia de CFE, etcétera, ¿no? Pero yo estoy conectado a CFE, mi proveedor está conectado a CFE, entonces tengo que usar el factor de emisión eléctrico nacional. Aunque esa empresa sea de eólica, solar, hidroeléctrica, lo que sea, incluso que sea termoeléctrica también, pero con un factor de emisión más bajo o más alto, no, yo tengo que usar el de CFE. Ahora el otro caso, el caso en el que yo sí esté conectado directamente, sea mi vecino, la empresa que genera la energía eléctrica, sea mi vecina, yo le compro directamente y hay un cable que va directamente de su puerta o de su subestación a mi subestación y el trato es directo, el cable es directo, todo es directo, entonces ahí sí tengo que usar su factor de emisión, ¿sale? Porque no se está conectando a la red nacional, sino que es directamente entregada a mí, ¿sale? En ese caso sí uso su factor de emisión. ¿El por qué? Es porque así lo indica toda la legislación de la industria eléctrica, que así se calcula el factor eléctrico nacional, considerando no solo la generación, sino también la distribución de la energía, ¿sale? Gracias, Clemencia, por la pregunta, es muy interesante. Gracias, Adri. No sé si haya por ahí otra pregunta. Ok, reducir las emisiones a la hora del cálculo. No entiendo bien la pregunta, no sé si quieras abrir tu micrófono, Juan Daniel. Sí, gracias. Ujú. Ahí más bien es el ahorro bueno, en nivel consumo y en nivel económico, pues sí, la reducción es el recibo de luz, ¿no? Como lo mencionas. A nivel de emisiones, sí está habiendo una reducción si son tuyos los paneles solares. O sea, si son tuyos los paneles, si están en tu terreno, en tu azotea, o sea, si son tuyos, 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 y están conectados a tu medidor de doble vía y todo es tuyo, entonces sí, y se ve reflejado en tu recibo, ¿sale? En tu consumo de energía de CFE. Entonces ahí sí estás reduciendo tus emisiones, porque es tu equipo, son tus paneles solares y literalmente como se ve reflejado en tu consumo,
de kilowatts hora de CFE, entonces se ve reflejado directamente en tus emisiones. No sé si contesté tu pregunta, Juan Daniel. Con gusto. Gracias por la pregunta. No sé si haya por ahí alguna otra. Eh, sí se puede reducir las emisiones. De hecho, eh, hay bueno, de hecho, dentro del RENE dice que se deben de considerar tanto las emisiones como los sumideros. Sin embargo, en México no hay una metodología establecida para hacerlo. Tenemos que irnos a la metodología establecida por el IPCC. En el IPCC sí hay una metodología para este tipo de reducciones, pero a nivel nacional no, todavía no hay una metodología. Gracias, Karina, ¿verdad? Gracias también, Adri. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Gracias. Bueno, si entramos a temas técnicos, habría una formulita que desglosar, pero básicamente para hacer el cálculo de cualquier tipo de planta de tratamiento, lo que requerimos es conocer el volumen, el flujo de agua que se está tratando, así como la DQO, la demanda química de oxígeno de nuestra agua, ¿sale? En teoría debemos de considerar el DQO del agua que estamos por tratar, es decir, la que entra a nuestra planta de tratamiento. Muchas veces es muy difícil, no es muy fácil medirla antes, casi nadie lo hace antes, sino más bien todos miden tanto el flujo de salida como la DQO de salida, ¿no? Pero sí, esa es la metodología. Y ya en el acuerdo de las metodologías publicado por la Semanat, y en el artículo quinto y sexto, más o menos fracción 25-26, es donde está la fórmula, la metodología para hacer el cálculo del metano de las plantas de tratamiento. Gracias, Héctor. Todavía tenemos unos minutos más. Podemos ver si hay más preguntas. Ujú. Eh, Cuando los paneles, igual es el mismo caso que preguntaba por ahí Juan Daniel, es el mismo caso. Si nosotros, es nuestro panel solar, si nosotros lo compramos, lo instalamos en nuestro terreno, en nuestras instalaciones, y está conectado directamente, la energía la usamos, la consumimos nosotros, entonces no hay una emisión de gases de efecto invernadero. No. Si lo contratamos con una empresa externa de un parque fotovoltaico y ese parque se conecta a la red nacional, ahí sí hay emisiones. ¿Sale? No sé si con eso contesté la pregunta de Carlos. Y no sé si hay más preguntas. Ujú. Híjole, es una muy buena pregunta. No hay un precio fijo, los precios varían constantemente, pues al ser un mercado de bonos de carbono. De hecho, hay muchos mercados de bono de carbono, no hay uno solo. A nivel internacional hay muchos. En México no hay tal cual un mercado, más bien nos tenemos que ir a mercados internacionales para hacer compra o venta de bonos de carbono. Pero hay muchos, depende de dónde, en qué mercado estés y las características de ese mercado, el precio del bono de carbono es muy variable, o sea, no es ni siquiera cercano, ¿no? Unos de otros. Gracias. Y gracias, Adri.
A ver, esa pregunta estuvo un poquito difícil. A ver, ¿cómo establecer? A ver, voy a abrir el chat. ¿Cómo establecer que las empresas de competencia federal puedan ser reguladas para obtener una compensación por emisiones a la atmósfera relacionadas a los bonos de carbono? Bueno, ya se está empezando a regular. Está lo que es el sistema de comercio de emisiones. En el sistema, no platicamos hoy del sistema de comercio de emisiones porque es otro tema, otro programa obligatorio, pero con otras características diferentes al RENE. En ese programa, ahí sí ya hay compra y venta de emisiones. No se llaman bonos de carbono, se llaman asignaciones de carbono, pero asignaciones de emisiones, perdón. Y ahí lo que hay es, sí existe la figura de compensación. Y aún no se publican las reglas, pero va a haber reglas para estas compensaciones. Mientras todavía no haya estas reglas, pues tenemos que... No hay un mercado de carbono, no hay bonos de carbono en México. Y tenemos que apegarnos a los internacionales. Perdón. Y venderlos a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y mientras tanto las compensaciones, pues las podemos nosotros traducir a nosotros mismos, ¿no? En nuestra misma empresa. Pero no, digamos, a nivel nacional en México y regulado por México, todavía no podemos comprar y vender bonos de carbono. ¿Sale? Espero haber contestado la pregunta de Daniel. ¿Cómo se? Pues los más grandes mercados son Europa. Hay todo un sistema de comercio de emisiones en Europa y hay varios programas en Europa digo, como Unión Europea, en los cuales hay compra y venta de bonos de carbono. Están también en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios programas. En Canadá también hay programas. Y son los principales mercados, esos tres: Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Perfecto, muchas gracias, Adri. Muchas gracias a todos. Pues bueno, ya que ya no hay más comentarios, más preguntas, más dudas, les agradecemos mucho, les agradezco mucho en lo particular. Siempre es muy grato compartir y escuchar sus preguntas también, ¿no? Nos despedimos, no sin antes dejarles aquí nuestros datos de contacto. Y pues bueno, una vez más los invitamos pues a indagar más, a empaparse más, a identificar si su empresa está o no obligada a presentar este reporte, y si no lo está, pues a hacerla como una buena práctica, ¿no? Y pues bueno, también nos ponemos a sus órdenes en este servicio. También nosotros somos un organismo verificador, también podemos apoyarlos en lo que es la verificación de gases de efecto invernadero. Y pues bueno, también en cualquier consulta y cualquier cosa que requieran, estamos a sus órdenes. Gracias, Adri. Hasta luego, muy buena tarde.